Amén. Bendiciones para usted, hermana, para toda su familia, para todos los que están en esta sala, para la familia. Sigamos unidos en oración, sigamos unidos en clamor a nuestro Dios. Es un tiempo realmente desafiante el que nos ha tocado vivir, pero eso no debe resultar extraño para ninguno de nosotros, los que tenemos la palabra profética más segura, como dice la Biblia, la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Los días, a medida que pasa el tiempo, son más aciagos, son más difíciles, pero Dios ha prometido que estará con nosotros y que está con nosotros. No podemos poner esto en futuro, sino en presente. Estar seguros, independientemente de la condición en la que estamos viviendo, Dios está a nuestro lado, aunque aparentemente no lo percibamos. De paso, yo le dije que cada día, antes de entrar a lo que es el desarrollo del tema, quiero compartir algunas frases escogidas para nuestra reflexión profunda. Y hoy tengo dos que quisiera que ustedes le presten mucha atención, porque están muy atinadas a lo que es este tiempo, donde no pasa un día cuando, especialmente nosotros, los que estamos liderando algún área de la iglesia, pastores, administradores, ¿verdad? Consejeros, recibimos varias noticias, informaciones que son difíciles, pero que nos colocan en posiciones de levantar nuestra cabeza y saber que Dios está al control, Dios está con nosotros. Es raro el día cuando no recibimos una noticia de que algún hermano, algún amigo, algún vecino, algún allegado está hospitalizado, cayó con una enfermedad, tuvo un accidente, perdió el trabajo, falleció alguien. Bueno, les pido y déjenme hacer un breve alto, como ustedes son personas de oración, estoy ahora mismo atendiendo una situación con uno de mis hermanos de sangre que tiene una situación bien delicada con su corazón y no está muy bien de salud. Así que ustedes que son guerreros, que son centinelas de oración, pongan eso ahí dentro de lo que es su lista para que el Señor pueda guiar a mi hermano en este proceso difícil que está pasando. Él es miembro de iglesia por más de 30 años. Pastor, vamos a hacer esta pausa antes que usted continúe, ya que vamos a orar por él. ¿Cuál es su nombre? Se llama Apolinar. Apolinar. Okay. Muy bien. Oremos. Sí. Bondadoso Padre que estás en los cielos, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo pidiéndote primeramente perdón por nuestros pecados, Señor. Amén. Y segundo, Señor, queremos pedirte de una forma especial que en esta hora, Señor, tú alcances a Apolinar. Amén. Tú conoces, Señor, su situación en este preciso instante. La Amén. ponemos en tus manos de amor, Señor, porque nosotros no tenemos a nadie más en el cielo que no sea a ti. Amén. Y por eso venimos delante de tu presencia, mi Dios, poniéndolo a Él, subiéndolo a ti, Señor, Amén. para que tú sanes cualquier condición que Él tenga, Señor, física, mental, espiritual, lo que sea, Señor, que le esté aquejando. Lo ponemos en tus manos de amor, Señor. Amén. Tú eres Dios soberano y solo con decir la palabra, Señor, todas las cosas son hechas. Así que en esta hora yo te suplico, mi Dios, que tú digas la palabra. Amén. Y que cuando digas la palabra traigas la sanidad instantánea para cada uno de los que estamos en este momento, en este lugar, intercediendo. Amén. Bendice tu pueblo, Señor. Amén. Y escúchanos. Y que sea de agrado, Señor, que nosotros intercedamos por alguien y que tú puedas hacer y decir Amén. la palabra. Amén. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo ruego. Amén. Dios. Amén. Amén. Muchas gracias,
Muchas Amén. gracias, mi hermana. Gracias. Ojalá que sea la voluntad de Dios que esta hora, a las 8:17, podamos recibir mañana alguna información de que mi hermano, pues no necesariamente que haya recibido la sanidad, sino que haya recibido la fuerza de nuestro Dios para seguir firme esperando en sus promesas. Nosotros contamos en nuestro distrito con un ministerio que se llama Centinelas de Oración, donde tenemos 30 grupos organizados. Toda la hermandad está involucrada con un líder a la cabeza para mantener, hermanos, mantener esa red. No rompamos esa red de oración. Estos últimos días serán días realmente de nosotros perseverar agarrados de esa cuerda, la que nos mantiene unidas a nuestro Dios, al trono de la gracia, es la oración. Pues mire, tengo dos pensamientos de las frases escogidas para nuestra reflexión profunda. La primera dice así, preste mucha atención. El hecho de no entender algo no significa que no existe ese algo, como tampoco el silencio significa que algo o alguien no esté presente. Yo espero que ustedes la analicen, la internalicen, la hagan suya, porque en este preciso momento donde aparentemente se percibe como si para muchas personas, especialmente los ateos, los agnósticos, los escépticos, se estarán preguntando, ¿dónde está el Dios de los cristianos que oran tanto y que hablan tanto de ese Señor? Nosotros no lo vemos, nosotros no lo percibimos. El hecho de no entender algo, yo no entiendo ahora mismo, yo no lo vamos a entender del todo. No entendemos por qué tal vez percibimos un aparente silencio de Dios, un alejamiento del Padre. Quizás alguno pudiera percibir un ocultamiento del rostro, como realmente ha ocurrido. Parece que alguien tiene su micrófono abierto. Pero recuérdense que eso no significa que no existe. Tampoco ese silencio significa que Él no esté presente. Y la segunda frase de la noche. En los momentos de crisis, la principal pregunta no es si Dios está con nosotros, más bien es si nosotros estamos con Dios. Porque Dios no miente. Y Dios dijo, yo estoy contigo. Y dijo Jesucristo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la gran pregunta que hemos de hacer no es si Dios está con nosotros. La pregunta de este momento es si yo estoy con Dios. Acompáñenme en otra oración a nuestro Padre. Querido Dios, gracias por este día. Gracias a nuestro Dios, porque eres nuestro refugio. Independientemente de lo que veamos a nuestro alrededor y aún a lo interno de cada uno de nosotros, seguimos creyendo y seguimos confiando y seguimos diciendo y seguimos proclamando que tú eres Dios y que tú estás con nosotros y que estarás, como dice tu palabra, hasta el fin del mundo. Refuerza esa fe, esa confianza, esa esperanza y permítenos, como dice tu palabra, seguir esperando pacientemente en ti. Dirígenos al continuar reflexionando en esta temática de esta jornada de fortalecimiento espiritual, el mayor descubrimiento. Permítenos, Señor, seguir conociéndote mejor, que es la clave de la vida eterna, según dice tu palabra. Gracias, nuestro Dios. Guíanos, estate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es posible que algunos se hayan conectado hoy y que anoche no estuvieran con nosotros. Y para beneficio de esa persona,
yo quiero recordarles que estamos en esta jornada Bueno, Mirna, parece que nuestro querido hermano Jorge está teniendo o tiene una dificultad. Un momento bueno para estar tranquilos y estar confiados. Ojalá que se restaure pronto su conexión, que sigamos en esa comunión. Él está haciendo un recuento, hoy iba a hacer un recuento más bien de lo que hablaba ayer, que hablaba que la mayordomía es la vida, es la redención. Bueno, ya el hermano está... Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano. Ya regresamos. Parece que tuvimos una interrupción aquí con la señal, pero aquí estamos otra vez. Gracias, mi hermano. Usted es un hombre que captó bien. Ya estaba ahí haciendo el a tiempo. Gracias. Qué bueno tener líderes así con esas mentalidades. Dios te siga bendiciendo. Pues decíamos, anoche hacíamos un recuento y dábamos algunas definiciones. La mayordomía, como decía mi hermano, es la vida. La mayordomía es redención. La mayordomía es relación también, déjenme decirle, porque la mayordomía abarca todo lo que es la existencia de una persona desde que nace hasta el último día que muera o que sea recibido por nuestro Señor Jesucristo. Y aún en la eternidad seguiremos siendo mayordomos de nuestro Dios, especialmente en lo que tiene que ver con la mayordomía del conocimiento, porque estaremos por la eternidad sin fin, conociendo y siendo conocidos, conociendo el gran plan, por ejemplo, de la salvación y otros millones y millones de temas que el Señor tiene preparado para nosotros. Y decíamos anoche que según el relato de la creación en Génesis, pues el Señor nos legó una serie de bendiciones que yo llamo herencias y que con la entrada del pecado, pues han sido alteradas y entonces ha venido lo que yo llamo como una especie de falsificación. Es decir, ahora estamos viendo también como una dualidad o un paralelismo antónimo. Le voy a explicar eso. La bendición de la libertad, por ejemplo, del pecado, es no sustituida, sino más bien que el enemigo trae una oferta y la gente se equivoca, la gente se le distorsiona la percepción y cree que viviendo de una manera realmente es libre cuando está esclavizado del pecado. Sabemos también que la presencia de que yo ya muera directa en aquel tiempo fue afectada. Dios se presentaba de manera prácticamente, se puede decir, física, personal. Ustedes saben que eso con el hombre fue separado del Edén. Después Dios ha tenido que utilizar diferentes formas, estrategias. Dios ha tenido que hacer ciertos ajustes en todo el proceso para redimir a los seres humanos y para él mantener ese contacto. Su santidad impide estar, pudiéramos decir, directamente conectado con el ser humano, porque Dios no hay manera de cómo puede estar la presencia de Dios directamente en la presencia del pecado. De producirse eso, inmediatamente ustedes saben que hay una hecatombe, hay destrucción. Recuérdense ustedes que cuando Nadab y Abiú entraron al santuario sin la debida preparación, al llegar la presencia de Dios ahí, cayeron fulminados. Por lo tanto, Dios tiene que utilizar una especie como de blindaje para que la presencia de Él sea
delegada en otros elementos que puedan llegar a nosotros. En este caso, ustedes saben, los ángeles están la influencia misma del Espíritu Santo, que a través de él también percibimos la presencia y la gloria de nuestro Dios. La misma naturaleza muestra la gloria de Dios, pero también el enemigo se ha inventado fórmulas para que el hombre sea engañado y crea que ciertos fenómenos que producen emociones constituyen la presencia de Dios. Ustedes conocen incluso algunas manifestaciones que se dan hasta en contextos religiosos, donde la persona entiende que aquí está la presencia de Dios y están totalmente equivocados. No es la presencia de Dios que está ahí, incluso la otra presencia adversa a Dios. Ustedes recuerdan también que decíamos que en la entrada del pecado se pierde esa libertad de la culpa, de la vergüenza y del miedo. Y entonces se introducen estos fenómenos. La alegría de las buenas relaciones humanas, todo esto es afectado con el ingreso del fenómeno, como le llamamos, la fea mancha del pecado en la raza humana. El medio ambiente, ustedes saben cómo están, la armonía entre todas las criaturas, alimentación de los seres humanos, la sexualidad, el cuerpo salud, las facultades mentales y emocionales, la música, que también es otra bendición. Ustedes saben que todas estas bendiciones o herencias edénicas, como yo le llamo, tienen, como le dije, una especie de versión falsificada y que tienen como propósito que el ser humano no perciba el original. Entonces, por esa razón yo he titulado esta jornada El mayor descubrimiento, porque si cuando se habla de descubrimiento es porque yo necesito indagar, yo necesito buscar y entre muchas ofertas, opciones que hayan, yo tengo que llegar al elemento que constituye ese mayor y más importante y vital descubrimiento, ¿verdad? Así que esta noche voy a hablar de cómo podemos descubrir el gran propósito de mi existencia, de la existencia humana. Tenemos una cita guía, gracias a las hermanas que la leyeron esta noche, del libro de Mateo, el capítulo 13, y yo quiero una vez más, para tener ese fundamento bíblico, volver a leerlo con ustedes. Mateo el capítulo 13, los versículos del 44 al 46, donde nos dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Notan ustedes, porque hay que descubrirlo. El tesoro está escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, yo pienso que si hay una perla, si hay un tesoro precioso, el cual nosotros tenemos que afanarnos por descubrir, es el tesoro que se llama el propósito de mi existencia. Háganse la pregunta, hermanos, ¿qué otro motivo para ir? ¿Qué otro elemento de importancia puede superar al de usted y yo encontrarle el propósito a nuestra existencia? Yo mismo no encuentro otro. Miren que le he dado mucha vuelta y he leído bastantes materiales que tienen que ver con asuntos del sentido de la vida, el propósito de la vida y todo esto, pero las respuestas que me dan, la mayoría no me han satisfecho. Ahora esta noche, préstenle atención, porque esto es de vida o muerte, empezando para mí.
Fíjense, ¿cuál sería esa pregunta más importante que debemos formularnos al despertar? Yo creo que sería, ¿para qué estoy aquí en este mundo? Y paralelas a esta, o sea, que emanan de esta, están, ¿cuál es mi origen? Que ya yo conversé algo de anoche. ¿Qué hago aquí en este lugar? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cómo puedo entender qué sería lo mejor para realizar el resto de los días que me quedan en esta tierra? Que de paso, yo le voy a hacer una cita. La Biblia dice que los años del ser humano son 70 años y que los más robustos 80. Ahora, ¿llega todo el mundo a 70, a 80 años? ¿O sabe uno realmente cuándo es que van a terminar sus días? Después de la entrada del pecado, ese fenómeno que es un inalterable, de los inalterables que yo le hablé anoche, donde están los cambios, las separaciones, donde están las pérdidas, la vida nuestra entra a formar parte a ese cúmulo de cuestiones que yo le llamo inalterables, porque su vida, usted sufre cambios, usted sufre pérdidas, usted finalmente va a tener separación, separación de sus hijos, separación de su esposa, de sus amigos, de los hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, usted y yo conocemos perfectamente que nacimos, tenemos la fecha de cuando nacimos, pero yo estoy seguro que ninguno de los que está conectado en esta plataforma, en esta sala, me puede decir, pastor, claro, a menos que Dios les libre, no haya tomado una decisión fatídica. No puede decir, pastor, sí, yo sé cuál es mi día, que voy a desaparecer de esta tierra. Por lo que es sabio esa pregunta, y más que una pregunta, esa determinación de yo decidir, definir qué yo voy a hacer con estos últimos días que me queden. Alguien hizo un cálculo que una persona más o menos promedio vive 25.550 días. Así que si usted toma los años que tiene, ¿verdad? 25.550 días, entonces usted multiplica los años que tiene por 365, usted le resta a 25.550 días y usted verá cuántos días más o menos nos quedan. Y entonces, esos días, usted ahora se hace esa pregunta, la repito, ¿cómo yo puedo ahora emplear de la mejor manera posible el resto de estos días que me quedan? El buscar el propósito para vivir, déjeme decirle que ha sido el fenómeno determinante en la filosofía existencial en todos los tiempos. El propósito. Y junto con eso, ver cómo puedo vivir lo más que se pueda. Incluso algunos han hablado hasta de la eternidad de la vida, de buscar una famosa fuente de la eterna juventud. Aquí a República Dominicana vino alguien, Ponce de León, buscador de la fuente de la eterna juventud. No sé si ustedes saben que en Higüey hay una ruina, hay un monumento colonial de Juan Ponce de León, que lo edificó en ese sitio. Si ustedes no han hecho un viaje, pueden ir a ese lugar para conocer esa reliquia, ese patrimonio de la historia de un hombre que buscaba esa fuente
de la eterna juventud, o sea, de la vida eterna, porque eso ha sido siempre un gran ideal del ser humano, encontrar en la existencia humana cómo prolongar la vida o cómo vivirla para siempre. Ahora, el propósito de la vida es lo más importante, más que la misma longevidad. El propósito es lo importante. Eso es lo que usted y yo, a eso que usted y yo tenemos que buscar, encontrarle el sentido. Porque ¿de qué vale que una persona viva 100, 120, 130 años, pero realmente nunca encontró el sentido por lo cual vivir? Lamentablemente, en la mayoría de los casos, cuando la gente trata el tema del propósito para vivir, simplemente queda en la intriga, porque es un tema demasiado intrincado, y lo que algunos hacen es simplemente se quedan en una especie como de intriga. Algunos dicen, no, eso es imposible, así que mejor vamos a vivir el día de hoy, olvidémonos de eso. Otros cometen el error, escuchen bien, porque esto es muy común en los centros educativos, especialmente en los centros superiores de educación, de formación. Otros parten de un punto de vista errado. Le dicen a los estudiantes, le dicen a esta generación, tú vas a encontrar el propósito de tu vida en ti mismo. Y ustedes saben, y yo, que desde muy jóvenes a nosotros se nos estimula a cuestionarnos con preguntas que se pueden catalogar de egoístas. Oigan, ¿cuáles son las preguntas que más comúnmente se hace, especialmente en esa filosofía secular? Tú lo que tienes que preguntarte es, ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis sueños con el futuro? Pero estas preguntas las están abordando desde un punto de vista materialista, terrenal, secularista. No se nos enseña que enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. Escuchen bien, hermano. No es que estas preguntas sean malas en sí. Quiero que ustedes me lleven el hilo del tema. Es que enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. Y ustedes preguntarán, pastor, ¿por qué? Sí, se lo voy a explicar. Si ustedes leen Job, el capítulo 12, el versículo 10, nos dice que en las manos de Dios está la vida de todo ser humano. ¿Verdad? Entonces, si en las manos de Dios está la vida de todo ser humano, vayan aprendiendo algo. En el autor de la vida es donde yo voy a encontrar la respuesta a cuál será el verdadero propósito de la vida. No, pero ustedes notan que es muy común observar en los libros, en las películas, en los seminarios de autoayuda, las declaraciones o una declaración muy famosa: encontrarás el sentido de tu vida buscando en tu interior. Yo creo que casi todos nosotros hemos escuchado esa frase. Y se ha hecho muy común en estos últimos tiempos. Busca en tu interior, mírate a ti mismo. Miles lo han intentado, pero como no nos creamos a nosotros mismos, no hay manera que podamos decirnos para qué fuimos creados. El Salmo 100 nos dice que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, anoten esto por aquí. Si usted quiere comenzar a encontrar el verdadero propósito de su vida, debe partir
desde el punto lógico y valga la redundancia de partida, que es Dios. Miren, por ejemplo, y le pongo algunos puntos que son muy de este tiempo para que estemos en guardia. Muchas obras nos ofrecen diferentes maneras para descubrir el propósito de nuestra vida. Por ejemplo, libros de autoayuda. Por lo general, oigan las frases que la mayoría son sinónimas. Mire, piensa en tus sueños, define tus valores, trázate metas, averigua cuál es tu fuerte, apunta a la cima, alcánzala, sé disciplinado, cree en ti mismo para lograr tus metas, involucra a otros, nunca te des por vencido. Son frases desde el punto de vista para el desarrollo de nuestro potencial intelectual buenas. No la estamos bajo ninguna circunstancia obviando. Tienen su lugar, pero no son, es lo que yo le quiero enseñar, no son las frases puntales o puntuales también para nosotros encontrarle la respuesta a la gran pregunta de hoy, el gran propósito de mi vida. Y aquí voy a darle algo que es, diríamos, esencial. Muchas veces esas recomendaciones llevan al éxito, ciertamente. Por lo general se logran las metas al ponerla en práctica, todas esas recomendaciones. Ahora, a los que toman nota, tengan ojo con lo siguiente. ¿Qué les dije? Déjenme volver atrás un poquitito. Estas frases, estas recomendaciones, estos ideales, sí llevan a la gente a éxito. Pero tener éxito y cumplir el propósito de la vida pueden ser dos asuntos diametralmente opuestos. Voy a repetir esta frase. Tener éxito y conocer y cumplir el propósito de mi vida pueden ser dos asuntos totalmente opuestos. ¿Por qué? Porque yo puedo o tú puedes alcanzar tus metas y ser un exitoso triunfador según los estándares antropológicos, ¿sabe? Que se refiere a la humanidad, al hombre. Sin embargo, seguir siendo ignorante del propósito para el cual Dios te creó. Yo pienso que eso, ahí nadie puede discutir eso. Y si usted ve el mundo, va a encontrar ejemplos de esto que no tienen que hacer estudios profundos. Empíricamente nosotros nos damos cuenta. ¿Cuántas personas por ahí son exitosas? ¿Cuántas personas por ahí son famosas? ¿Cuántas personas tienen mucho dinero? ¿Cuántas personas tienen todas sus necesidades materiales satisfechas? ¿Cuántas personas son famosas? ¿Cuántas personas reciben aplausos? ¿Cuántas personas la gente lo sigue? Pero, por otro lado, si uno la indagara profundamente, son ignorantes del propósito para el cual Dios los creó y le dio la vida. Por lo tanto, yo pudiera volver a la pregunta clave. ¿Cuál es el mayor descubrimiento para un ser humano? Si ustedes han seguido el hilo desde ayer, yo pienso que esta definición da la respuesta atinada. Conocer el propósito para el cual Dios me trajo a este mundo. O sea, oigan, hermano, el mayor descubrimiento que puede obtener, que puede realizar una persona es cuál es el propósito para el cual yo estoy
en este mundo. Y lógicamente, esto nos lleva a formularnos otras preguntas que son básicas, que subyacen. Una de ellas es, pastor, ¿y cómo lo descubro? Y tal vez, ¿cómo y dónde lo descubro? Y aquí pude ver que también el secularismo introduce sus tentáculos. Porque hay dos opciones para la pregunta, ¿cómo descubro ese propósito? O descubro para qué Dios me trajo a esta tierra, me trajo a este mundo. ¿Qué le dije? Hay dos opciones, una errada y una acertada. Voy a presentarle primero la errada. La errada también se le llama especulativa. La opción errada o especulativa es aquella que está fundamentada en conjeturas, es decir, suposiciones, adivinar, teorizar. ¿Han escuchado ustedes a alguien que, si usted le preguntara, mira, ¿cuál será el propósito por el cual yo estoy en esta tierra? ¿A qué yo vine? ¿Por qué yo nací? De paso, algunos hasta han llegado a decir, yo no sé para qué ni yo nací. Algunos hasta maldicen a sus padres. Su vida ha sido tan aciaga, ha sido tan difícil que algunos han maldecido el día que nacieron. ¿Para qué me trajeron aquí? Bueno, y han escuchado ustedes algunas personas que cuando se le pregunta, ¿para qué tú crees que yo nací? Entonces empiezan diciendo, yo pienso que a lo mejor para que tú fueras un gran científico, para que tú fueras un gran artista, para que tú fueras un gran deportista, para que tú fueras un gran músico. Pero fíjense ustedes, es especulativa porque yo pienso, no hay una seguridad. Cuando usted dice yo pienso, usted no está seguro. Se está dejando un espacio de duda. Esa es la primera opción que yo llamo errada, especulativa, que conjetura, pero hay una que es la acertada. Y es la opción que se llama la opción de la revelación. Y gloria a Dios por esto. Aquí está el secreto. La Biblia es clara. La Biblia nos presenta, incluso nos da la respuesta de ese propósito. Consideran lo que Dios reveló en su palabra con respecto a la vida. Eso hacen las personas que siguen la opción de la revelación. Van a considerar, van a un libro que nosotros conocemos, que nosotros estudiamos, que es nuestra guía. Vamos al manual y es algo lógico. Oigan, hermanos, ¿cuál es la manera más fácil de entender el propósito de un invento si todavía el que lo inventó esté vivo? ¿Qué es lo más lógico hacer? Si usted quiere conocer, entender el funcionamiento y el propósito, ¿para qué se va a usar esa cuestión? Está ahí ese aparato. Lo más lógico es que usted vaya donde quién, donde el inventor y le pregunte, ¿y para qué es esto? ¿Cómo funciona esto? Entonces, si Dios es el inventor de la vida, entonces lo más lógico es que nosotros acudamos donde el inventor y le preguntemos, oiga, señor inventor, nuestro Dios, dígame. Y está ahí en la Biblia. Y lo vamos a ver durante esta jornada. Recordemos, queridos hermanos, fuimos creados por Dios y para Dios. Y hasta que no lo entendamos, nuestra vida no tendrá sentido.
tenemos un manual de instrucción. Bueno, ahí otra vez tenemos un pequeño delay. El hermano Peguero está hablando profundo. Si fuimos creados por Dios y para Dios, hasta que no entendemos eso, nuestra vida no tendrá sentido. Y ayer trataba algo más o menos similar, donde decía que todas esas preguntas egoístas que nos hacemos, ahí está el hermano, ahí está, aquí está. Aquí estamos, volvimos. Ya estamos llegando a la parte final. Decíamos que el manual de instrucción, la Biblia, nos va a ayudar a descubrir el propósito de nuestra existencia. Si ustedes van conmigo, Bueno, ahí estamos, casi, casi. Bueno, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, aquí ustedes están escuchando que Dios nos predestinó antes de los siglos para gloria. Lo primero. perdón, hermano, si puedes repetir la cita porque hubo un delay. Dios no predestinó, entonces ¿dónde podemos leer eso? Si está en la Biblia o está en el Espíritu de Profecía. Primera de Corintios 2:7. Muy bien. Sí. Primera de Corintios 2:7. Muy bien. Y la segunda, Efesios, el capítulo 1 y el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí vuelve y nos habla de una predestinación y nos habla también de la palabra clave de esta jornada, que es propósito. Así que el mayor descubrimiento de un ser humano es conocer el propósito de su vida, que se resume en dos grandes acciones. Si usted quiere caminar tranquilo, sin incertidumbre, de que yo estoy desorientado, de que yo tengo dudas, de que estoy inseguro, número uno, sepa que el mayor descubrimiento, conocer el propósito de mi vida, se resume en dos grandes acciones que se tienen que evidenciar en mi diario vivir. Número uno, adorar a Dios. Bíblicamente, ¿dónde yo fundamento esto? En Isaías el capítulo 25, Isaías el capítulo 25 y el versículo 1. La primera acción que evidencia que una persona ha descubierto el gran propósito de su vida, que ha tenido el descubrimiento del gran propósito de su vida, es Isaías 25:1, cuando nos dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Así que alabar a Dios, exaltar a Dios, reconocerlo como el Dios de dioses, es la primera acción evidente de que una persona ha obtenido el mayor descubrimiento, ha conocido el propósito de su vida. Y el segundo, precisamente Isaías también, aunque hay muchísimos otros textos, incluyendo el Nuevo Testamento, Isaías
No se desespere, no se desespere. Seguimos aquí. Bueno, son esos dos grandes propósitos que se logran, dos grandes acciones. Alabar a Dios y reconocerlo como el Dios de Dios, nuestro creador, nuestro redentor. El segundo está también en el libro de Isaías, lo vamos a ver ahora, pero el mayor descubrimiento es conocer ese propósito de vida que tenemos y se resume en esas grandes acciones. Díganos la segunda acción. La segunda acción de Isaías 58:10. No sé si escucharon el texto. No, no lo escuchamos. Si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Amén. Las tinieblas de no conocer mi propósito por el cual estoy aquí se disipan cuando yo, en primer lugar, Isaías 25:1, adoro a Dios, y en segundo lugar, sirvo a mi prójimo. El que dedica los días que le quedan como mayordomo en esta tierra a hacer esas dos cosas, no tiene que vivir con incertidumbre, no tiene que vivir con inseguridad, con dudas, porque la palabra de Dios dice que ya no está en tinieblas. Fíjense, hermanos míos, hasta un ateo llamado Bertrand Russell, algunos lo han oído mencionar, dijo: a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Si una persona no da por hecho la existencia de ese Dios al cual debo adorar y que se evidencia en mi anhelo de servir a mi prójimo, entonces casi podemos llegar a dar por bueno y válido el hecho de que una persona no encuentre sentido a su vida, y ustedes saben qué decisión va a tomar. Por lo tanto, hoy confirmemos: Dios, creo en ti, creo en tu existencia, y ya he descubierto mi gran propósito para vivir, que se evidencia en estas dos grandes acciones: adorarte a ti, servir a mi prójimo. He descubierto también que la Biblia es la guía, el manual que me da las instrucciones para yo tener este conocimiento. Y finalmente, un postulado que ha sido seriamente atacado por los sofismas del mal: aceptar que Dios nos creó y por lo tanto procurar conocerlo y amistarme con Él cada día sea mi principal diligencia y ocupación. Profundo el tema que nuestro hermano Jorge, de ¿para qué esto? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué vivo? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Sí, es Rey, así es, y bien claro, profundo pero claro, se entiende perfectamente Yo que lo que él nos ha querido decir. Sí, porque profundo, porque a veces nos hace pensar con preguntas que casi siempre nos hacemos, y entonces estamos como en esa duda. Yo decía ahorita que cuando yo era niño me preguntaba: ¿para qué yo voy a la iglesia? ¿Para qué me voy a salvar? Pero aquí está el hermano. Yo pienso, hermano, si usted apaga la cámara y solamente el audio, ya finalizando, podría tener mejor cumplir ese propósito de llevarnos el mensaje que Dios quiere. Sí. Porque con la cámara a veces el ancho de banda se va un poquito. Estamos por aquí. Sí, estamos aquí. Ok. Mis hermanos, a pesar de los inconvenientes que hemos tenido, yo espero que ustedes hayan captado el centro de la reflexión de esta noche. Dios nos creó con un gran propósito. Primero, adorarlo a Él. Y esto se evidencia básicamente cuando yo me vuelco a favor de mi prójimo. De hecho, déjenme decirle que una de las mayores evidencias que una persona
ha podido calar ese peldaño elevado de su experiencia espiritual, es cuando su deseo de servir al prójimo excede al deseo de servirse a sí mismo. Cuando mi afán por ayudar a los demás está por encima de mi afán por servirme a mí mismo, yo estoy mostrando que realmente he escalado un nivel alto en mi desarrollo espiritual y por lo tanto está primando en mí lo que se llama la dimensión espiritual. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude en esta noche a continuar desarrollando más y más esa relación profunda con nuestro Creador, porque déjenme decirle, este es un proceso para la eternidad. Nosotros hemos conocido parte, pero qué bueno que ese conocer en parte es suficiente para nosotros sentirnos satisfechos. Déjeme decirle, como dije un pensamiento anoche, que el hecho de que nosotros seguimos buscando a Dios es una de las evidencias de que ya lo encontramos. De igual manera, el hecho de que usted sigue indagando y sigue buscando es porque ya usted también ha conocido de Dios. Lógicamente, somos seres finitos y Él es un ser infinito, pero lo que de ese infinito nosotros conozcamos será suficiente para nosotros sentirnos plenamente satisfechos y ser felices con lo que Él nos ha revelado. Dios nos bendiga y el próximo jueves, Dios mediante, no se pierdan el próximo. Ya saben, no se pierdan el próximo jueves la continuación de esta serie. Mi gran propósito. ¿Cómo Mañana, Rey, mañana también, mañana miércoles tenemos. Sí, yo sé, mañana miércoles tenemos a otra persona invitada para lo que, pero digo a la serie del mayor descubrimiento el jueves. Mañana seguimos la semana de oración. Si tú puedes informarnos quién está mañana, porque el pastor ya lo informó ayer. Sí, mañana estará con nosotros el pastor Natanael Suero. No sé si le dará continuidad a los temas que estamos tratando todas las noches, pero estará con nosotros el pastor Natanael Suero. Ok, bueno, el mayor descubrimiento es de alguna manera que no está oculto a nuestra vista, sino que está ahí en su palabra y nosotros podemos entenderlo. ¿Verdad que sí, hermano Jorge? Así es, tenemos el manual. Como cada invento tiene su manual, el invento del ser humano no fue la excepción. Tenemos el manual de la palabra de Dios, acudamos a ella cada día y descubriremos más y más este gran propósito. Amén. Oramos. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos. Gracias te damos por este día que nos ha permitido la vida. Gracias por este momento que hemos estado en esta jornada de fortalecimiento espiritual, tratando, Señor, este tema sobre el mayor descubrimiento. Gracias porque nos has mostrado en el día de hoy que adorarte a ti y servir a nuestro prójimo son las dos grandes acciones que evidencian de que estamos convencidos de ese gran propósito que tú tienes para nosotros. Permítenos cada día gozarnos en ellas y marchar seguros de que tú nos estás guiando. Que tu paz sea con nosotros y nos ayudes a recuperar nuestra fuerza física, mental y espiritual al dormir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.